Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy tienen una particularidad. ¿Cuál es? La primera lectura encaja, por así decirlo, perfectamente con el Evangelio. Sí, porque el Evangelio termina donde comienza la primera lectura de hoy, que es el inicio de Hechos de los Apóstoles. El autor de los dos libros es el mismo, San Lucas. Si el Evangelio relata hechos, enseñanzas, milagros de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro de San Lucas, tiene como protagonista al Espíritu Santo. Y entre uno y otro está la ascensión del Señor al cielo y la promesa del envío del Espíritu Santo. Como habéis oído en el Evangelio recién proclamado, Jesús les pide a los discípulos que se queden en Jerusalén. ¿A qué? A esperar la fuerza que viene de lo alto. En Hechos explica que por esa fuerza, que es el Espíritu Santo, recibirán el bautismo, no como el de Juan, que era de agua, sino del Espíritu Santo. Gracias a poseer el Espíritu, tendrán la fuerza que los convierta en testigos suyos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y concluye San Lucas su Evangelio con la bendición de Jesús a los suyos. Y es bendiciéndolos que asciende de regreso a donde había venido. Está indicando que Jesucristo sigue bendiciendo a los suyos desde lo alto. Regresa el Hijo al Padre con su obra ya cumplida. Antes de expirar en la cruz había dicho: todo está consumado, es decir, todo está cumplido. Y entregando el Espíritu, expiró. Así había concluido su obra, por la que él mismo se había hecho hombre. Había venido el Verbo eterno, Hijo de Dios, Padre, para asumir nuestra humanidad en María Santísima, llevar a cabo su obra de salvación, y en el momento del relato evangélico regresaba como Mesías resucitado que abre las puertas del cielo a la humanidad que redime. Los discípulos, atónitos, viéndolo partir, se quedan mirando al cielo y son quitados bruscamente de ese estado de estupor, por unos hombres vestidos de blanco, dice, o sea, ángeles con apariencia humana, que les preguntan por qué se quedan ahí boquiabiertos. Era como decirles: dejaos de mirar e id y rezad para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque menuda tarea os espera. Nada menos que ser testigos de Cristo resucitado en todo el mundo, conocido y por conocer. Ya verán ellos qué implica ser testigos de Jesucristo resucitado. ¿Y qué es dar testimonio? Porque muchísimas veces desde el principio ese testimonio será dado con la sangre. Jesús asciende. Una nube se interpuso y ellos dejaron de verlo. Esa nube, la del ocultamiento, permanecerá hasta que vuelva y Él se manifieste, sí,
en todo el esplendor de su gloria. Esa nube que le oculta es figura de la Eucaristía, porque Jesús regresará antes del día final. Regresará por obra del Espíritu Santo, que a su vez lo ocultará en el pan de la Eucaristía. Y solo revelará su presencia por medio de la fe que recibimos justamente del mismo Espíritu. El Señor todo lo había hecho, y a partir de aquel momento será el tiempo de sus discípulos de entonces y de nosotros ahora. Es el tiempo de la Iglesia, santificando, enseñando, guiando. Es la Iglesia que ofrece al mundo todos los medios de salvación, empezando por los sacramentos, enseñando la verdadera doctrina, exhortando y llamando a la fe y a la vida de esperanza, al amor y al ejercicio de las demás virtudes, conduciendo en medio de las acechanzas del demonio y del mundo y de todo peligro moral y falsedad religiosa hacia el único camino que es Jesucristo. Es el tiempo de toda la Iglesia y de cada bautizado en particular. Sí, cada bautizado que con sus oraciones, sus sacrificios y sus ejemplos debe contribuir y continuar la obra de salvación de la humanidad que nuestro Señor nos dejó. La obra de salvación había de un modo culminado, pero al mismo tiempo y de otro modo empezaba. Empezaba y ha de seguir hasta la vuelta de Jesús en las nubes con toda su gloria. La obra de salvación estaba hecha, pero requería y requiere nuestra participación. Este tiempo nuestro es el de nuestra cooperación, mediante todos los medios que nos otorgó para la salvación de las almas. Por eso se podría decir que es el tiempo de nuestra corredención. ¿Qué palabra, eh? Porque eso es corredención, cooperación en la obra de salvación. En esta obra está María, la Madre del Señor, Madre nuestra. Ella, primero de todos, por tantos motivos. Su primacía absoluta le viene de ser la Inmaculada, puesto que todo lo que ofreció y ofrece es absolutamente puro, santo y total. Nosotros ofrecemos de nuestra condición pecadora. Primacía porque ella cooperó en la obra desde el primer momento, dando su sí incondicional a Dios. Ese sí se completó en el momento de su mayor dolor, en la cruz. La cruz es el momento de la perfecta oblación del Hijo y de la Madre que ofrece al Hijo al Padre y le presenta su mismo dolor en unión al sacrificio de Jesús, por el cual somos rescatados. Por eso, porque la obra acabada en la cruz continúa en nosotros, a partir de aquel momento comienza el tiempo de María. El tiempo de la Madre con sus hijos, el tiempo de María, Madre de la Iglesia. Sobre todo ella, por encima de todos ella. Ella completa la obra de su Hijo, el único Salvador. Y nos reúnen para que intensifiquemos nuestra conversión y así podamos ayudarla al rescate de quienes están lejos de Dios. El tiempo es apremiante, no es posible perderlo en banalidades ni en distracciones. Ayer en Cerro de los Ángeles, en Madrid, hemos realizado el voto de defensa del dogma de María Corredentora. Voto significa defender esta verdad si es preciso con la vida. Dije hemos realizado porque muchos no estábamos allí, pero lo hemos hecho a la distancia. Nuestra Madre conduce las huestes en la guerra contra el mal y lo hace con la fuerza de Dios. Al propósito de esta guerra en la que estamos comprometidos, quiero hacer una advertencia. No agreguemos confusión a la que ya provoca el maligno para quitar la paz, destruir la esperanza. Muchos de los que dicen querer seguir a Cristo y buscar la verdad caen víctimas de la confusión y son agentes, se vuelven agentes de confusión.
En parte debido a la curiosidad, sí, a veces morbosa, de qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Sin quererlo, quienes están envueltos en las marañas de informaciones que esputan falsos maestros, falsos videntes, con sus pseudo profecías, predicciones de no se sabe el origen o aplicadas fuera de contexto otras. Al recibir todo eso y al propagarlo, le están haciendo el juego a Satanás. Este es momento de recogimiento, de mucha oración. Satanás y sus secuaces quieren asustarnos, preocuparnos, robarnos la esperanza, crear inquietudes, angustias y hacernos olvidar que Dios es el único omnipotente, que nuestro Señor no abandona su iglesia. Si no oramos, si no vivimos en estado de gracia, si no nos concentramos en la vida en Dios y nos dispersamos, les estamos otorgando poder a los demonios. Esto por el simple hecho que mientras estamos viendo esto y aquello y dispersándonos, dejamos de combatir. En la guerra, quien no combate permite que el enemigo avance. Sigamos a Cristo, no nos separemos de Él, siguiendo la estela de María. Oremos, no dejemos de orar. Vivamos bajo la luz del Espíritu para no dejarnos engañar ni escuchar falsas voces que quieren imitar la de nuestra madre o falsas luces que en lugar de discernir cuelan las insidias diabólicas. ¿Cómo están apareciendo estos falsos videntes ahora? Por todos lados. ¿Quién se fue a devolver? Nosotros vivimos en este tiempo que media entre la partida del Hijo de Dios y su regreso en gloria. Se fue aquel que no había venido a juzgar, sino a salvar lo que estaba perdido, y a devolver como juez para juzgar a vivos y muertos. Jesús partió para regresar, más aún, para enviándonos el Espíritu Santo, poder quedarse en un modo oculto con todos nosotros hasta el final del mundo. Y nosotros, como aquellos discípulos, cuando por nuestra fe descubrimos su presencia escondida, recibimos su bendición y nos postramos ante Él. Esa, la de postrarse en adoración y no otra, es la actitud reverencial de quien tiene la certeza que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Y esa certeza le viene por su fe. Jesucristo ascendió para darnos entrada en el paraíso, cuyo acceso estaba vedado al hombre desde su caída, y para prepararnos una morada. Jesús se va bendiciendo para enviar otra bendición, la de su enviado y del Padre, el Espíritu Santo. Parte un paráclito para que venga el otro paráclito, el otro defensor. Se va para quedarse porque no nos abandona, se le impide su amor. Por su amor se nos entregó a nosotros antes aún de entregarse al Padre en la cruz. Se entregó en la noche de la última cena y nos mandó el Espíritu, cuyo nombre propio es don, para que por este don pudiera haber sacerdotes y Eucaristía. Y para finalizar, en la segunda lectura, en la carta de San Pablo a los Efesios, dice el apóstol: que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos. Pues bien, esa grandeza del poder de Dios para nosotros se manifiesta en la pequeñez de una hostia. Ahí está concentrado el amor de Dios, ahí está el mismo Dios que nos espera para abrazarnos en su amor. Incesantemente debemos alabar y agradecer el amor de Dios. Incesantemente también debemos adorarlo en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, Corredentora.